Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender sobre los tipos de cuentos en plan lector. A lo largo del año escolar hemos leído 4 cuentos y cada uno corresponde a un tipo. Y el día de hoy lo vamos a descubrir, lo vamos a aprender. El primer tipo de cuento es los cuentos clásicos. Frau, ¿qué es un cuento clásico? Un cuento clásico es una narración breve, es decir, una historia corta que en su mayoría no se conoce el autor. No sabemos quién escribió esta historia. Y estos cuentos suelen narrar historias no reales, que no suceden en la vida real, o sea, historias ficticias. Estos cuentos clásicos también se pueden llamar cuentos tradicionales. ¿Por qué tradicionales, Frau? Porque son contados mediante la tradición oral. ¿Qué quiere decir? Que una persona le cuenta, usando las palabras, la historia a otra persona, y esa persona se lo cuenta a otra persona, y así sucesivamente. Entonces, esta historia tiene tiempo y perdura. Un ejemplo puede ser que tu abuelito le cuente una historia a tu papá te la cuente a ti y tú se la cuentes a tus futuros hijos. Entonces, esos son los cuentos clásicos. Un ejemplo de estos cuentos puede ser La Cenicienta. Es una historia clásica, un cuento clásico que ya tiene muchos años y que la mayoría de niños los escucha, lo lee. Otro cuento clásico puede ser Los Tres Cerditos, también que es muy famoso. El Patito Feo, El Soldadito de Plomo. Si te das cuenta, estos 4 cuentos que hemos mencionado son historias no reales, no suceden en la vida real. Ahora, ¿tú podrías brindar algunos ejemplos de cuentos clásicos? Respóndeselo a tu Frau. Seguimos, los cuentos motivacionales. ¿Qué significa motivacionales, Frau? Motivacionales significa de motivación. ¿Y qué es motivación? La motivación es lo que te lleva a hacer algo. Por ejemplo, yo todos los fines de semana estoy motivada para ir a mi clase de natación. Entonces alisto mis cosas con tiempo porque la natación a mí me gusta y estoy motivada por ir. Otro ejemplo puede ser que yo estoy motivada por el fútbol. Entonces entreno, cambio, cosas bien, me alimento bien, todo para rendir en el fútbol. Una motivación es saber o conocer algo que me guste y cambiar por lograr ese objetivo. Por ejemplo, los cuentos motivacionales que tenemos aquí, uno de ellos es Los Astronautas. Los Astronautas trata sobre la historia de una niña que tiene un hermano en silla de ruedas y cómo ella hace que su hermano se sienta especial y que no sufra de bullying en la escuela, que los demás compañeros no se burlen de su hermano. Entonces, por ejemplo, este cuento es motivacional porque a mí me puede motivar a respetar a mis compañeros, a no burlarme de ellos si cometen algún error. Otro cuento motivacional puede ser De Fuera Pesadillas. Esta historia trata de un niño que le tiene miedo a la oscuridad y nos cuenta cómo supera ese miedo. Entonces, este cuento me motiva a que yo también pierda el miedo a la oscuridad y aprenda a ser más fuerte, ¿no? Otro cuento motivacional también puede ser Monstruo, vas a comerme, que trata también, es parecido a la otra historia. Este es un niño que en las noches imagina fantasmas y cómo él también supera ese miedo. Entonces, esta historia me puede motivar a que yo también pierda el miedo a los fantasmas, ¿no? Que en realidad no existen. Y el último cuento motivacional que tenemos es Abraza tu miedo, que también habla sobre un niño pequeñito que tiene miedo a muchas cosas y él se apoya de sus amigos los peluches, como vemos acá, para superar esos miedos. Entonces, este cuento me puede motivar a que yo sea más fuerte, a que pierda algunos miedos. Como tercer tipo de cuento y último, vamos a hablar de los cuentos contemporáneos. Frau, ¿qué es contemporáneo? Contemporáneo significa algo que está sucediendo en la actualidad, algo que está pasando recientemente. Por ejemplo, estos tipos de cuentos son escritos hace 2 años, hace 3 años, hace poquito tiempo. No son cuentos escritos hace muchísimo tiempo, sino son cuentos actuales. Un ejemplo de cuentos contemporáneos es El beso de la princesa, por ejemplo. Este no es un cuento clásico como Patito Feo, no. Este es un cuento actual y que fue escrito por Fernando Almena, como leemos acá. Son cuentos reales, o sea, son cuentos actuales y algunos pueden ser reales y otros pueden ser ficticios, de mentira. Por ejemplo, El beso de la princesa, esto es un cuento obviamente que no es real, que no sucede en la vida real, pero que es actual, es escrito recientemente. Otro ejemplo de cuento contemporáneo es Vladimir el niño vampiro.
Este cuento obviamente no es un cuento motivacional porque no me va a motivar a que yo sea un vampiro, y tampoco es un cuento clásico porque no es conocido a lo largo de la historia o narrado de persona a persona. Otro cuento contemporáneo, y recordemos que contemporáneo significa un cuento actual, un cuento escrito reciente, es Su Perpetuo y su Ayudante. Por ejemplo, esto no es un cuento real, no sucede en la vida real, pero tampoco es un cuento motivacional, porque no es que me motive a que yo sea un superhéroe o que me convierta en un animal y sea un superhéroe, ¿no? Pero sí es un cuento contemporáneo porque es un cuento actual, una historia divertida. Muy bien. Ahora yo les voy a pedir que respondan a su frau. De los 4 cuentos que han leído, por ejemplo, Platero y yo, ¿qué cuento será? ¿Un cuento clásico? ¿Un cuento motivacional? ¿O un cuento contemporáneo? Por ejemplo, Hola, gracias a Dios. ¿Qué cuento será? ¿Un cuento clásico, motivacional o contemporáneo? Pulgarcita, ¿qué cuento será? ¿Clásico, contemporáneo o motivacional? Y Super Petty, ¿qué será? ¿Clásico, motivacional o contemporáneo? Algo importante que quiero recalcarles y hacerles acordar es que un cuento puede ser, digamos, clásico y motivacional a la vez. ¿Cómo es eso, Frau? Por ejemplo, el cuento de Soldadito, El Soldadito de Plomo, es un cuento clásico, un cuento antiguo que ha sido contado por un montón de personas, pero también es un cuento motivacional, un cuento que nos enseña a ser valientes. O sea, un cuento puede pertenecer a 2 tipos. Puede ser clásico motivacional o puede ser motivacional y contemporáneo. Espero hayan entendido muy bien la diferencia entre estos 3 tipos de cuentos. Y que también, y si tienen alguna duda, le pueden consultar a la frau. Pero por favor es importante que respondan de los 4 cuentos que hemos leído este año, ¿a qué tipo pertenece? Muy bien, chicos, eso sería todo.